Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la conferencia número 13 del curso de herramientas informáticas. Estamos ingresando a la semana 13, módulo 12 del curso de herramientas informáticas, en el cual veremos el tema tablas y gráficos dinámicos. Vamos a explicar un poquito lo que es este tema, para qué nos ayuda, estos gráficos y estas tablas dinámicas, y luego procedemos a hacer algunos ejercicios para explicar cómo es que tendrían que hacer el procedimiento de una tabla o gráfico dinámico. Antes de empezar la clase, recordarles que esta semana se ha aperturado lo que es la T4. La T4 consiste en un cuestionario de 10 preguntas, parecido a lo que era el T2. ¿Ya? Los módulos que van a ingresar son, pues en este caso, el módulo 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces justo los módulos después del T3. Entonces hay que chequear bien los módulos, repasar bien los materiales, para que con respecto a eso nosotros ya podamos tranquilamente responder el cuestionario y poder obtener la mayor calificación posible. Bueno, lo que voy a hacer primeramente es compartirles mi pantalla para poder explicar un poquito con lo que tiene que ver a esta T4. Y luego ya procedemos a hacer lo que es en este caso la clase. Entonces, si nosotros entramos al curso de herramientas, para dar más que todo las indicaciones, ¿ya? Nos vamos a encontrar que está aperturado el T4, ¿no? Entonces entramos a lo que es el T4, y ahí pues recordar, chicos, que se ha aperturado el día de hoy a la 1 de la tarde y se cierra el martes 25 a la 1 de la tarde. Entonces traten pues de realizar este cuestionario lo más antes posible para no estar esperando el último momento y hacerlo y de repente nos falte tiempo o no lo logremos culminar como quisiéramos. Bueno, la actividad T4, como les comenté, es un cuestionario. Este cuestionario tiene una calificación vigesimal, ¿no? De 0 a 20, ¿ya? Es una evaluación de tus conocimientos, como les decía, pues corresponde a la semana 11, 12 y 13, ¿ya? Módulos 10, 11 y 12 del curso de herramientas. Entonces hay que leer esas 3 semanas para poder estar al 100% con las preguntas que nos puedan hacer sobre lo que es esos temas. Tienes solamente, por favor, que quede claro, 2 intentos para responder el cuestionario y la calificación final será la nota más alta de esos 2 intentos, ¿ya? Contabilizar mucho, pues, que el cuestionario tiene, pues, un tiempo establecido de respuesta, tiene lo que es, tienes que enviarlo, ¿no? Para que puedas, terminar con el cuestionario. Y así pues su nota se pueda cargar al sistema. Ya es un recurso que ayuda a comprobar los aprendizajes. Bueno, ¿no? Eso tiene que ver con un recurso. Vamos a entrar un ratito al escenario para ver en este caso los detalles. Y aquí nos dan pues las instrucciones, ¿no? En este caso, las instrucciones nos dicen que el tiempo límite de evaluación es 1 hora, ¿no? O sea, terminado este tiempo ya se acaba, ¿no? El tiempo estimado de evaluación. Entonces, pues tienen toda 1 hora para responder las 10 preguntas. La evaluación se guardará y enviará automáticamente cuando el tiempo se agote. Es decir, que si llegamos a los 60 minutos, automáticamente la evaluación se va a guardar y se va a enviar. Pero si lo terminamos antes de, tendríamos que enviarlo nosotros, ¿ya? Entonces, no se olviden enviar el cuestionario terminando de responderlo. Una vez que haya empezado, deberá completar la evaluación de una vez. No salga de la evaluación antes de hacer clic en guardar y enviar. Sí, esto es muy importante, ¿no? Si yo hago la evaluación, ¿no? La empiezo a realizar, no debería salir de esa ventana por nada del mundo, ¿no? Hasta terminarla y hacerle clic en guardar y enviar. Porque si yo no, si de casualidad la cierro, ya automáticamente ya esto va a suceder que se va a terminar la evaluación.
¿ya? Entonces ya no la vas a poder continuar y por ende vas a perder tu intento, ¿ya? Entonces, se comentó que tiene 2 intentos, ya es en la parte inicial, ¿ya? Y ese test vence el 25 de junio a la 1 de la tarde. No puedes iniciar el test después de esta fecha, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es darle clic en comenzar y luego empezar a responder pues las preguntas, ¿no? En este caso son 10 preguntas. Lean bien, analicen bien cada una de las preguntas y cuando terminan, ya en este caso, de resolver, ya, lo único que tendrían que hacer ya es darle clic en guardar y enviar, ¿no? Cuando le den clic en guardar y enviar, automáticamente ya su nota se va a cargar a la plataforma, ¿ya? Entonces, por favor, no se vayan a olvidar que cuando terminan tienen que darle clic en guardar y enviar. Entonces, la recomendación sería pues que tengan bastante cuidado en dónde lo realizan, si lo realizan en una PC o una laptop, entonces tener seguro que la conexión de internet va a ser al 100% fluida, ¿no? Porque si se desconecta, automáticamente ya termina la evaluación también. Entonces, si es que internet se me va, ¿no? Ya, entonces a eso me refiero, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, por favor, con el cuestionario, porque solo tienes 2 intentos, ¿no? Entonces, después de esos 2 intentos, si te equivocas en ambos, entonces ya no hay, pues, chance de abrir un intento más, ¿ya? Porque eso recuerden que es por sistema, ¿ya? Entonces, ahí está, esta es la T4, por favor, tomar las precauciones del caso y resolverla, ¿ya? En este caso, en el tiempo, ¿ya? Establecido. Bien, entonces, luego de la T4, que es esta semana, de una vez ya para ir dejando algunos puntos en claro, ¿ya? Se nos viene el final. Si nosotros verificamos, ahorita estamos en la semana 13, que se abrió hoy día, martes 18 de junio, la T4. La otra semana, es decir, el próximo martes, que es 25 de junio, se está viendo el examen final, ¿ya? El examen final, no se olviden que pesa 40%, es un peso muy fuerte, ¿ya? Es en este caso una tarea, ¿ya? Entonces, tienen toda una semana, es decir, desde el martes 25 hasta el martes 2 de julio para resolverla y enviarla. Ya procuren enviar pues la tarea en el formato que se les indique, ¿no? Si es Excel, lo envían en Excel, pues, ¿no? Ya, entonces, no se vayan a olvidar, chicos, ¿saben por qué les digo? Porque en la otra semana, si ustedes verifican aquí, no tenemos conferencia, ¿ya? Entonces, no voy a conectarme con ustedes y no les voy a poder dar estos alcances, ¿no? La conferencia sería ya en la semana 15. ¿no? Pero ya pasada la semana 15 ya pasó el examen final, ¿no? Entonces, por eso, no se olviden. Cerrado el T4, automáticamente ya el próximo martes se está aperturando lo que es el examen final. Y el examen final, pues igual va a durar tienen que enviarlo hasta antes del martes 2 de julio, ¿ya? Y luego se procederá a la calificación, ¿ya? Entonces, este examen final es una tarea, ¿ya? Para comentarles un poquito, yo lo tengo aquí ya, ustedes no lo pueden ver, lo van a ver en la semana respectiva, ¿ya? Entonces, esta tarea, lo que tienen que hacer, pues, es descargar el formato, muy parecido a una T1 o una T3, ¿ya? Descargan el formato, que en realidad es un Excel, ¿ya? Y resuelven lo que les pida aquí en el Excel, ¿ya? Ustedes vean lo que les está pidiendo, ¿ya? Ahora, no recuerdo muy bien qué les pide, ¿ya? Pero repasen pues cada uno de los temas que nosotros hemos visto en Excel, ¿ya? Para poder tener claro todo, ¿ya? Entonces, y resolverlo pues y enviarlo de forma oportuna, ¿ya? Para poder tener su calificación del examen final. ¿Ya? Entonces aquí inclusive les especifica qué módulos deberían revisar los videos, ¿no? Para poder hacer este examen final. Bien, entonces eso sería con respecto a lo que es el examen final. No se vayan a olvidar, por favor, que como es un formato Excel, lo envían con el mismo formato, ¿ya? Bueno, lo envían por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que esta semana es el último tema del sílabo, ¿no? Entonces ya a partir de las siguientes semanas ya no tocamos tema. El último tema del sílabo es justamente tablas y gráficos dinámicos, ¿no? Entonces, espero pues que quizá en el examen final les venga este tema, entonces hay que estar bien atento a cada una de las semanas que nos están pidiendo que repasemos para este examen final.
Bien, entonces ahora sí, dicho esas especificaciones, igual de todas maneras cualquier duda o cualquier consulta que ustedes tengan me pueden buscar pues en la oficina los días viernes de 7 a 9 en el cuarto piso en la oficina de ciencias. Ahí yo estoy atendiendo a sus dudas y consultas de forma personalizada, ¿no? O si no, me escriben pues al foro de Pregunta a tu docente. Ahora sí, lo que vamos a proceder a hacer es hablar sobre lo que son las tablas y gráficos dinámicos, ¿ya? Y para eso les voy a compartir, pues en este caso, un archivo, ¿ya? Voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a compartir un archivo. En este caso, la presentación de la clase, ¿no? Bien. Entonces, mientras que se sube, ¿no? Recordarles pues que hay que cumplir los tiempos, ¿no? Que nos piden las tareas, ¿no? Para poder estar tranquilos y luego no estar desesperados a última hora de que no se subió bien mi tarea o que envié el archivo equivocado, ¿no? Entonces traten de tener bastante cuidado con eso, ¿no? Y también pues repasar los módulos antes de enviar la tarea para poder tener una perfección en la tarea. Bien, entonces esta semana, como les comentaba, vamos a ver lo que son tablas y gráficos dinámicos en Excel, ¿no? Es una herramienta muy importante que se utiliza, pues en este caso, en lo que es el Excel, ¿no? El logro de la semana es que nosotros podamos, al término de la sesión, insertar tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel a partir de datos seleccionados como origen de datos. Los temas que vamos a realizar son las tablas dinámicas, cómo crear una tabla dinámica, trabajar con tablas dinámicas, gráficos dinámicos y crear gráficos dinámicos. Bueno, para explicar, bueno, las tablas dinámicas reciben su nombre por su capacidad de cambiar dinámicamente la información agrupada con tan solo rotar las columnas o filas de la tabla. Una tabla dinámica permite disponer y resumir fácilmente la información de una base de datos. Es posible elegir dónde se desea colocar el informe de la tabla dinámica, puede ser una nueva hoja o una hoja ya existente, ¿no? Justamente, ¿no? Al referirse a tablas dinámicas, se está refiriendo a que es una tabla que puedo yo cambiar tantas veces yo quisiera, las filas y columnas, las cabeceras que yo considere, ¿ya? Y eso me va a brindar pues una información rápida y resumida de lo que estoy buscando. Con respecto a insertar una tabla dinámica, ¿ya? Son unos pasos que lo vamos a ver pues en el ejemplo dentro de unos minutos, ¿ya? Pero para ir más o menos ubicándonos primero tenemos que ir a la pestaña insertar, ¿no? En la pestaña insertar vamos a encontrar pues la opción de ingresar tablas y gráficos dinámicos. Luego ubicamos el grupo de tablas, es decir, seleccionamos toda la tabla completa con los datos que yo quiero graficar, ¿ya? Y luego elegimos la opción, en el caso de tabla dinámica, la opción de tabla dinámica, donde gráfico, en el gráfico. En el área tabla o rango, porque se nos va a aparecer este cuadrito que está acá, ¿ya? Y en este cuadrito, pues, nos va a pedir que seleccionemos la tabla de rango. Bueno, estamos seleccionando antes de elegir esta opción de tabla dinámica. Esto ya va a aparecer por defecto. Lo único que tú vas a elegir, pues, es una nueva hoja o una hoja de cálculo existente. Depende de dónde quieres que salga tu tabla dinámica. Una nueva hoja se va a abrir. En cambio, una hoja de cálculo existente, es decir, te va a pedir algún sector de esta hojita para que ahí se genere la tabla. Bueno, tú lo puedes crear donde más te guste, ¿no? En el caso mío, a veces yo prefiero que sea una nueva hoja, ¿ya? Luego lo tenemos que elegir dónde se colocará la tabla, ¿no? Dependiendo arrastrar los datos correspondientes a la lista de campos. Cuando le demos a aceptar, nos va a salir una lista de campos. Entonces, elegir a dónde queremos colocar cada uno de nuestros ítems. Partes de una tabla dinámica. Bueno, cuando creemos la tabla nos va a salir este panel, ¿ya? Con 4 espacios. En estos 4 espacios vamos a tener lo que filtro, ¿no? El filtro son los campos que coloques en esta área crearán filtros para la tabla dinámica, a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla.
¿no? Entonces, esto es la sección de filtros. Ustedes ya conocen, ya lo hemos visto la semana pasada, para que nos ayude a los filtros. La sección columna de tabla dinámica, que ya se está refiriendo que en esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas en la tabla dinámica. Es decir, que si yo pongo aquí una etiqueta, por ejemplo, una etiqueta nombre, significa que todos los datos nombres se van a colocar pues, en una columna, ¿no? De forma vertical. En esta sección, que son etiquetas de fila, se refiere a que contienen los campos que se van a poner como filas, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera poner, no sé, profesión, entonces se va a colocar pues como una fila, ¿no? Y por último, este campo que está acá tiene que ver con los valores numéricos, ¿no? Valores numéricos, es decir, son los campos que se colocan como celdas en la fila. En la sección valores, lo que va a hacer es hacer un cálculo. Puede ser un cálculo de tipo suma, de tipo conteo, de tipo promedio, ¿ya? De los valores numéricos que yo considere para poder dar el resultado pues, en esa tabla. ¿Ya? Porque la idea pues, de hacer una tabla dinámica y un gráfico dinámico es mostrar pues, unos datos expresados en columnas o filas, ¿ya? De alguna cantidad que yo quisiera, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la lista de campos. Ahora, con respecto a esto, ¿ya? En este ejemplo se ha creado una tabla dinámica que muestra la suma de sueldo por delegación de cada departamento. Me están diciendo que se muestra la suma de sueldo por delegación de cada departamento. Entonces, cuando yo vea la suma de sueldo, estoy viendo la suma, ¿no? Entonces, en este campo valores yo tendría que jalar la etiqueta sueldo y ponerle la suma. Y cuando me dicen por delegación de cada departamento, entonces en la columna filas, porque me están pidiendo que delegación por cada departamento, jalaría primero delegación y luego jalaría departamento y automáticamente me va a salir esta tabla que está acá, ¿no? Entonces, pues la tabla con los datos calculados en filas, ¿no? Porque me están impidiendo justamente que lo haga de esa manera. Esto también lo vamos a ver en el ejemplo del Excel dentro de un momento, ¿ya? Luego, configurar el campo valor, ¿no? Bueno, de repente ya no quiero suma, quiero de repente un promedio, quiero un conteo, ¿no? Ya quiero otro cálculo. Entonces, tengo que ir pues al campo de cálculo, en este caso de totales, le hago clic derecho, configurar el campo valor, y ahí elijo pues otro tipo de cálculo y me va a recalcular el resultado. Si yo quisiera filtrar una tabla dinámica, lo único que tengo que hacer es que al ya hacer una tabla dinámica me va a tener unos botoncitos de filtro en cada uno de las etiquetas. Lo único que tengo que hacer es clic ahí y filtrar pues los datos como yo quisiera, ¿no? Gráfico dinámico. Un gráfico dinámico es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica, ¿no? Es lo mismo, o sea, es lo mismo que la tabla, pero de forma representada a través de un gráfico. Va a tener igual filas, columnas, dependiendo cómo ustedes lo generen, ¿no? ¿Ya? Y va a tener, pues, obviamente, los de los datos, ¿no? Puede ser suma, resta, producto, promedio. ¿Cómo se crean los gráficos? Igual, los gráficos están en la ficha insertar, me voy a insertar, me voy a opción gráficos dinámicos, ¿ya? Que siempre está aquí, ¿ya? Primero pues selecciono toda la tabla completa, luego le doy gráfico dinámico y igual me va a salir la misma tabla. En la misma tabla aquí pues elegiría si quiero que salga una nueva hoja o en la misma hoja, ¿ya? Eso va a depender de lo que yo quiera. Le doy a aceptar, automáticamente pues me va a volver a salir esa configuración de campos, ¿no? Que yo tengo que arrastrar pues cada uno de los ítems o etiquetas que yo necesito graficar. Y me va a salir pues un gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen se crea un gráfico para la suma de sueldos por delegación en cada departamento, ¿no? Entonces tengo delegación, departamento y se creó lo que es en este caso mi gráfico dinámico. Y aquí dentro del mismo gráfico me va a salir la opción de filtros, ¿ya? Y yo podría filtrar, y por ejemplo filtré marketing y solamente me queda. Entonces pues va a depender mucho de lo que ustedes quieran representar en el gráfico para que puedan hacer la tabla o gráfico dinámico. ¿Ya? Entonces antes de ver las opciones vamos a ver el procedimiento, un ejemplo, ¿ya? Y entonces para eso les voy a volver a compartir mi pantalla. Y les voy a abrir un ejemplo
Mm. Ya. Se me perdió el ejemplo. Ya, está acá. Conferencias y está acá. Listo. Bien, entonces acá tenemos una tablita con datos, ¿no? Entonces, para ver que lo están viendo, sí, lo están viendo. Ya. Entonces, en esa tablita vamos a realizar un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si a mí me pidieran, voy a abrir acá, perdón. Examinar. Ya, voy a realizar lo que hice aquí en la videoconferencia, que vimos hace un rato, este ejemplo, ya, y lo voy a realizar aquí. Bueno, la gráfica pues va a depender mucho de lo que quieras presentar, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, me están dando esta información, lo voy a checar un poco, y lo voy a hacer así. Ya, listo, entonces me están pidiendo crear una tabla dinámica. Voy a poner acá, crear una tabla y gráfico, vamos a poner, ¿ya? Dinámico que muestre la suma de sueldo por delegación de cada departamento. Entonces, para poder crear una tabla y gráfico dinámico, lo primero que tienes que hacer, como hace un rato les estaba indicando, ya en este caso sería seleccionar la tabla completa. En este caso, toda la tablita. Bien, entonces seleccionada la tablita, ya lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la ficha insertar. Aquí en la ficha insertar van a encontrar lo que es la tabla dinámica y van a encontrar lo que es el gráfico dinámico. Dependiendo de la versión del Excel, esto puede cambiar un poco, pero van a encontrarlo de todas maneras, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es el gráfico y la tabla al mismo tiempo, ¿no? Para no estar haciendo uno por uno. Igual si quisiera hacer uno por uno, primero haces aquí clic y luego haces aquí clic y ya, pues uno por uno. Pero aquí en mi Excel yo tengo la opción ya que me haga las dos cosas al mismo tiempo, ya que sería lo ideal en realidad. Entonces le hago clic acá. Les dije, pues le va a salir una tablita, el primer valor ya va a estar listo porque antes hemos seleccionado toda la tabla. Y lo que vamos a elegir es el segundo valor. En este caso sería dónde sale el resultado, ¿no? Y tú lo puedes hacer en la misma hoja, lo puedes hacer en una nueva hoja, va a depender de lo que quieras mostrar, ¿ya? Por ejemplo, yo lo voy a hacer en una hoja de cálculo, en una nueva hoja de cálculo para no manchar. Y ahí me va a salir pues, justamente los campos de gráfico que yo te estaba indicando hace un rato. Ya, si por ahí no les sale ese panel, ya le va a salir 3 fichas, van a la ficha analizar y aquí en lista de campos le hacen clic y ya ahí está, ¿ya? Esos son los 4 espacios que yo estaba explicando hace un rato, ¿no? Los filtros, las leyendas, que en este caso tienen que ver con las columnas, y los ejes de categorías, las filas y valores que me van a sumar, restar, multiplicar, dividir, dependiendo de lo que yo estoy buscando. Bien, en el problema a mí me están diciendo, bueno, recordando un poquito el problema, vamos a copiar al otro lado. En el problema me están diciendo crear, miren, si se dan cuenta, yo selecciono en otro lado, se me va la lista de campos. Tengo que hacerle clic aquí para que aparezca, ¿ya? Ahorita me sale en blanco porque no hemos hecho nada todavía, pues solamente tenemos que arrastrar los campos aquí a estos sectores. Pero depende del problema. Por ejemplo, me dicen crear una tabla y gráfico dinámico que muestre la suma de sueldo por delegación. Entonces, lo primero que vamos a jalar, pues en este caso sería la etiqueta sueldo, le haces clic y lo arrastras y lo vamos a soltar aquí en valores. Cuando lo sueltas en valores, automáticamente por default, la primera operación que va a realizar pues, es la suma. Y justamente me están pidiendo la suma, ¿no? Entonces no lo enviaría. Me están diciendo por delegación de cada departamento. Es decir, entonces voy a jalar delegación primero aquí en el eje de categoría
por cada departamento lo jalo aquí abajo, ¿no? Entonces, delegación por cada departamento. ¿Dónde están las delegaciones? Por departamentos me está graficando. Ya, y listo, ¿no? Ya me va a calcular una suma de sueldos para cada uno de ellos. Y aquí también pues me echo la tabla y me echo el gráfico, ¿no? Aquí en la tabla yo puedo filtrar, como hace rato explicaba, ¿no? Simplemente le hago clic y puedo filtrar, por ejemplo, solamente que aparezca el centro, le doy a aceptar y va a aparecer solamente el centro. Y automáticamente también va a filtrar pues el gráfico, ¿ya? Entonces va a depender de lo que yo quiera en ese momento, ¿ya? O por ejemplo quiero filtrar de repente, si yo, eso con respecto solamente a centro norte-sur. Si yo quisiera filtrar con respecto a estos de aquí, ¿ya? A departamento, ¿ya? Entonces tendría que ir de repente aquí, ¿ya? Porque aquí no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Porque es una fila de subfila. De repente aquí sí lo podríamos hacer en el gráfico. Me voy aquí a departamento, le abro y yo quiero que solamente muestre administración. Entonces va a mostrar en los 3 lugares solamente la cantidad de administración. O comercial de administración, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, pues va a ir mostrando. Ahora, esto es porque yo le he puesto delegación y debajo departamento. Ya, si yo no quisiera mostrar la gráfica así, también podría jalar, no sé, delegación acá y departamento lo pones acá, entonces la gráfica de una forma distinta, ¿no? Se vería, pues, los departamentos en filas y los departamentos, las delegaciones en filas y los departamentos en columnas, ¿no? Entonces, esta sería otra forma de representarlo, ¿no? Al final, pues, va a depender mucho como quieras. Personalmente a mí me parece una forma mucho más ordenada de representar una gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya puedes tener la opción de filtrar tanto los norte-sur como etiquetas de administración comercial y marketing, ¿no? Entonces, yo puedo jalar varios atributos, como por ejemplo, también puedo jalar, por ejemplo, si quiero que cargo esté acá, entonces ya me está graficando también por cargo, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? O cargo puede estar acá, dependiendo dónde quieras tú, pues, utilizar el valor, ¿ya? Si alguno de ellos quieres que esté ahí, ya, simplemente, por ejemplo, quiero sacar cargo, ya le doy clic y le doy quitar campo, y automáticamente ya desaparece de la gráfica, ¿ya? Entonces, como les digo, pues va a depender de lo que ustedes quieran presentar. Ahora, si yo no quiero la suma, ya cambié de opinión, ahora quiero de repente, no sé, el promedio. Entonces, me voy a ir aquí en donde está el campo de valor, le voy a decir, y voy a ir a configuración de campo valor, y acá le voy a dar la opción de promedio. Cambio el cálculo por promedio, le doy a aceptar y automáticamente ya no va a calcular la suma, sino va a ser el promedio, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico, si tú te vas a diseño, tú podrías, como estábamos hablando hace unas semanas atrás, los gráficos, tú podrías pues ir colocándole el diseño que tú quisieras, que más te agrade, ¿no? De repente quiero que aparezcan los numeritos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya va a depender de cómo tú quisieras presentar tu información, ¿ya? ¿No? Ahí están los diseños. También pues están las formas de los gráficos, ¿no? Los diseños rápidos, ¿no? Ya que tú quisieras presentar, ¿no? Va a depender de lo que en este caso quieras presentar. ¿Ya? Y está el formato, si lo quieres hacer de forma individual y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, eso va a depender mucho de lo que tú quieres presentar, ¿no? Entonces, en este caso. Ya está. Está mi gráfica. Bien, entonces eso es con respecto a los gráficos dinámicos. Va a depender mucho de lo que quieras, ¿no? Igual, si quiero cambiar otra vez el cálculo, le doy clic aquí en configuración. Si no quiero promedio, de repente quiero que me encuentre el máximo. Se me va a contar pues, para cada caso el valor máximo de la tabla, ¿no? Y el campo de filtros, como les estaba diciendo hace un rato, es una opción que me filtra y luego me muestra el gráfico, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera filtrar aquí jalo cargo y quiero que solamente se muestren, en este caso, voy aquí a cargo, y se muestren solamente los asistentes, ¿no? Entonces la cantidad pues va a reducir, ¿ya? Entonces va a depender pues de lo que estás filtrando, ¿no? De lo que quieres presentar. Bien, entonces eso sería respecto a lo que es gráficos dinámicos, ¿ya? Gráficos y tablas dinámicas en realidad, ¿no? Porque eso es el tema que esta semana hemos visto, ¿ya?
Y lo bueno pues de este gráfico es que nosotros podemos ir filtrando, ir manejando, ¿no? De un gráfico me pueden salir muchos más gráficos dependiendo pues la opción que yo quiera. Por ejemplo, ahí me sale un gráfico, acá me sale otro gráfico, acá me sale otro gráfico, ¿no? Entonces va a ir variando pues dependiendo de lo que yo quiera presentar, ¿ya? Entonces eso es la ventaja pues de utilizar un gráfico dinámico, porque nos va a ayudar a presentar un gráfico distinto sin necesidad de hacer tantos gráficos, ¿no? Para cada uno de lo que yo en este caso estoy buscando, ¿ya? Muy bien, entonces con eso pues terminaríamos lo que es el curso, lo que es en este caso Excel, el último módulo, que es el módulo 12, la unidad 3, porque la unidad 3 corresponde a lo que es Excel, ¿ya? Y les pediría pues simplemente revisar cada uno de los materiales que hemos visto semana a semana para poder entregar pues una tarea exitosa, ¿no? Más que todo esa. Bien, parece que he tenido problemas con la señal, ¿ya? Entonces no sé hasta qué parte se habrá grabado lo que he estado hablando. En todo caso lo voy a tener que repetir de una forma mucho más resumida de todas maneras, ¿ya? Lo que estábamos viendo aquí, en este caso voy a compartir la pantalla. Lo que estábamos viendo aquí era pues cómo hacer un gráfico dinámico, ¿ya? Entonces me estaban pidiendo que grafique esto, ¿no? Entonces la forma de graficar y hacer una tabla dinámica es seleccionando toda la tabla, ¿ya? El primer paso, selecciono toda la tabla y luego me voy a insertar, y aquí en la opción gráfico dinámico está la opción de insertar gráfico y tabla, ¿ya? Dependiendo de lo que me prefiero insertar los dos para hacerlo de una vez. Como les decía, en la primera parte ya está listo. Aquí simplemente hay que darle donde quiero que salga. Yo lo voy a decir que salga esta vez, ya no lo voy a hacer en una nueva hoja, sino lo voy a hacer en la misma hoja, ¿ya? Entonces, cuando yo le digo que salga en la misma hoja, tengo que darle pues la ubicación, es decir, un espacio donde me va a salir ese gráfico, ¿ya? Bueno, seleccionas un espacio dentro de la hoja, pues, ¿no? Le das a aceptar y miren pues aquí los campos de gráfico. Como les decía, pues si no le salen los campos de gráficos, te vas a analizar la opción de lista de campos y ahí te va a salir. Entonces, aquí lo que me están pidiendo en este ejercicio es que yo grafique y haga la tabla para la suma de sueldos por delegación de cada departamento. Entonces, primero vamos a jalar pues, el cálculo de suma de sueldo. Entonces, le hago clic a sueldo, lo arrastro y lo suelto en valor. Automáticamente, por default, me va a sumar los sueldos. Luego me dice por delegación de cada departamento. Entonces, jalo delegación aquí y jalo departamento abajo, ¿no? Porque primero me dice delegación y departamento. Y listo, ya tendría el gráfico y la tabla dinámica. La ventaja pues es que yo puedo, en este caso, yo puedo filtrar, ¿no? De repente solamente quiero que aparezca el centro, ¿no? Y ya me aparece solo el centro, quiero que me aparezca el centro y norte, ¿ya? O quiero que me aparezca todo, ¿no? Entonces, eso. Entonces, si yo quisiera filtrar por departamento, tendría que hacerlo en el mismo gráfico porque aquí en la tabla no va a dejar. Yo recomiendo, la verdad, que la gráfica siempre maneje pues, un eje categoría del tipo fila y un de columna. Entonces, si me dicen delegación por departamento, entonces la recomendación mía sería que delegación esté aquí y departamento esté aquí arriba, ¿ya? Porque así la gráfica se vería mucho mejor, ¿no? Mucho más explicada, mucho más amigable, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que es la gráfica dinámica. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar, ya no quiero suma de sueldos, sino quiero otra operación, entonces le haces clic aquí en suma de sueldos, configuración de campo y de repente quiero promedio. Le doy a aceptar, entonces va a cambiar pues el cálculo de mi tabla, ¿no? Entonces esa es pues el gráfico y la tabla dinámica, ¿no? Como les decía hace un rato, la ventaja pues es que nos permite que un solo gráfico pueda convertirse en muchos gráficos más, ¿no? Ya dependiendo pues de lo que son en este caso los filtros, ¿no? Y así dar la información que nosotros necesitamos entregar. Bien, entonces ahora vamos a ver las conclusiones, ¿ya? Y con eso estaríamos acabando pues la conferencia. Bien, entonces las conclusiones del curso
Las tablas dinámicas se usan cuando se quiere resumir o ordenar información. Los campos en las tablas y gráficos tienen una propiedad de ser reorganizados. Al insertar o seleccionar un gráfico dinámico se activan las pestañas Análisis y Diseño, ¿ya? Y un gráfico dinámico se usa cuando se desea actualizar automáticamente cada vez que la fuente de datos cambia, ¿no? Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, quiero cambiar los datos, entonces actualiza automáticamente, ¿no? Entonces, si tuviera alguna duda o consulta, yo considero que sería la siguiente, ¿no? De repente en el examen final les venga un ejercicio, le digan no quiero promedio, quiero de repente la que cuente. Entonces te das aquí clic, le haces clic, configura cambio de valor y ahí das pues la opción cuenta, ¿ya? O máximo, mínimo, lo que te pida pues en el examen, ¿no? Recuerden pues que el valor que va a ir siempre en valores tiene que ser un valor numérico. En este caso necesitaba el único valor numérico sueldo, por eso le he jalado sueldo acá. Y luego pues aquí jalo lo que quiero graficar. Por ejemplo, si ya no quiero esto, lo regreso y puedo graficar otra vez. Puedo de repente cargo por delegación, ¿no? Se me grafica, ¿no? O al revés, delegación aquí y cargo arriba, ¿no? Entonces puedo ir manejando como yo quisiera mostrar mi gráfica, ¿ya? Y vas pues filtrando y dándole colores y diseños a tus gráficos. Bien, entonces eso sería todo con respecto a la clase de la semana 12. Para terminar, chicos, no se olviden, por favor, algo muy importante que tiene que ver con lo que es el cuestionario. Solo tiene 2 intentos, ¿ya? Traten de terminar todo el cuestionario para poder enviarlo completamente, ¿ya? Y también, por favor, no se olviden de lo que tiene que ser el examen final, que se abre la otra semana, que solamente tienen una semana para enviarlo, y que tiene el mismo formato que se les pide, en este caso sería el Excel. Ya chequen bien todo lo que les están pidiendo para que después no tengan problemas con respecto a si por ahí me piden alguna tabla o filtro especial, ¿no? Entonces todo eso lo hemos visto pues en las semanas, de repente chequear las grabaciones de la videoconferencia para poder ayudarse con esa tarea. Bien, entonces cualquier duda y cualquier consulta de todas maneras buscar pues en la oficina, ya, y yo encantada estoy ahí para apoyarlos. Buenas noches y que descansen.